Muy buenos días, señoritas. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todas bien. En esta oportunidad vamos a continuar con los temas de lo que son municipios saludables. ¿Ya? En realidad vamos a continuar con la retroalimentación de los temas para que ustedes puedan dar una buena evaluación el día que se les va a enviar. Y entonces comenzamos. Disposición sanitaria de excretas. ¿Qué son las excretas? Se conocen como excretas a los excrementos humanos, llamados también como heces fecales, deposiciones, que no son más que los residuos del cuerpo humano que es eliminado a través del intestino. ¿Cuándo sucede esto? Cuando una vez que la persona ha ingerido los alimentos, este pues es digerido, por tanto lo que el cuerpo solamente aprovecha lo que son los nutrientes y el resto de estos alimentos deben ser eliminados hacia el exterior del cuerpo a través de lo que son las excretas. No olvidemos que el aparato digestivo en todo el trayecto no es un lugar estéril, por tanto contiene microorganismos como son bacterias, parásitos, las cuales van a ser eliminados hacia el exterior, ¿no? Junto con los excrementos. La situación actual en las Américas, o América y el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud, nos indica que aún existen 16 millones de personas que van realizando sus necesidades o eliminando las excretas al aire libre. Esto hace que esta población pues vaya contaminando el medio ambiente y por ende la propagación de enfermedades gastrointestinales, ¿no? Como son los más frecuentes las diarreas. Entonces nos indica que a nivel de América Latina existen 580 muertes infantiles cada día. Esto debido a que los niños menores de 5 años son los que más propensos están a enfermar este tipo de enfermedades como son las diarreas agudas. Pero no obstante, también los adultos mayores es una población también de gran riesgo para lo que es las enfermedades intestinales. También son mortales, lo cual van a aumentar la mortalidad, ¿no? de lo que es un país. Entonces es importante analizar que la eliminación de excretas debe ser realizada de manera adecuada para prevenir este tipo de enfermedades y por ende la mortalidad. Tenemos sistemas de disposición de excretas, entre ellas tenemos la más común, esto es en las áreas rurales principalmente, el sistema de disposición de lo que es una letrina. Una letrina no es más que un sistema apropiado e higiénico que consiste en la construcción de un cuarto o caseta donde se excava un depósito para evacuar los excrementos humanos, de manera que esto va a contribuir a evitar la contaminación de ambientes y a preservar la salud de la población. Entonces, más adelante voy a mencionar, existen tipos de letrinas, de acuerdo al lugar también donde uno habita, ¿verdad? Y de acuerdo al contexto también se va a poder realizar el tipo de letrina con el material de construcción diferente de acuerdo al lugar donde cada uno habita. Entonces, una letrina también tiene sus partes. ¿Cuáles son? Perdón, antes de hablar sobre las partes, también tenemos otro sistema de eliminación de excretas y de aguas servidas, que es el sistema de alcantarillado. El sistema de alcantarillado no son más que redes o tuberías que permiten la evacuación y transporte de las aguas servidas. Sabemos que las aguas servidas están compuestas por desechos de la cocina a través del lavaplatos, desechos desde el baño, que son los excrementos, etc. Entonces, todos estos desechos o aguas servidas se van eliminando a través de tubos o tuberías hacia las matrices del alcantarillado, lo cual van a ser transportados hasta un planta de tratamiento y de esta manera reducir la contaminación del medio ambiente y del suelo, ¿verdad? Entonces, este tipo de sistema generalmente se encuentra
en lugares más poblados de una comunidad, debido a que en lugares dispersos pues todavía no se tiene acceso a este concepto. ¿Cómo, dónde y cómo realizar una letrina? Para poder realizar o fabricar una letrina es importante analizar primero dónde o el lugar, el contexto donde uno habita. Entonces se debe analizar el tipo de terreno, la distancia de una fuente de agua, ¿no? Para poder fabricar una letrina. Por tanto, tenemos que una letrina debe estar ubicada principalmente en un lugar que sea en un terreno firme, libre de derrumbes, en un terreno que sea regular, que no sea irregular, porque esto requiere que la letrina o la caseta de la letrina esté en un terreno plano. ¿Ya? Entonces es importante analizar esas características para que la letrina, por ejemplo, no se inunde con el agua de la lluvia, en la época de lluvia, o no vaya a caerse, digamos, si existe un derrumbe a nivel de ese sector donde queremos fabricar la letrina, ¿no? Entonces es importante analizar estas características para que la letrina pueda tener un tiempo de vida más largo, ¿no? Entonces la distancia, es importante que la distancia de la letrina, de la vivienda hacia la letrina mínimamente sea 5 metros, ¿ya? Y la distancia de cualquier fuente de agua, ya sea agua subterránea, agua del río, etcétera, debe tener mínimamente una distancia de 20 metros para así asegurar de que nuestra letrina no vaya a contaminar a nuestra fuente de agua. Entonces sabemos que si se contamina el agua, pues estamos dañando la salud de nuestra familia. Entonces, importante no olvidar estas distancias que debe ser informada a las familias de nuestra comunidad si es que no tuviesen una letrina, para poder orientar y decir a esta distancia se debe construir una letrina, ¿verdad? Entonces, no olvidemos esas recomendaciones. Bueno, una letrina tiene componentes, ¿no? Entre estos, sus componentes de una letrina o cualquier tipo de letrina va a tener siempre un receptáculo u hoyo, que es la parte inferior de la letrina, que se realiza en el terreno ya analizado, ¿no? En el lugar donde se va a elaborar, se va a fabricar la letrina. La profundidad de esta cámara u hoyo debe tener entre 2 metros para poder depositar sobre esto los excrementos. Si es que por algún motivo existiera aguas subterráneas que estuvieran muy cerca hacia el hoyo, pues entonces se debe dejar menos profundo, ejemplo 1.50 metros, ¿no? O sea, 1,5 metros. O prácticamente si esta es propenso a que el agua surja a través del hoyo, pues entonces es mejor analizar y realizar o buscar otro lugar para poder realizar el hoyo. Entonces, aparte del hoyo tenemos lo que es la losa o la tapa de la letrina. Esta no es más que la tapa, como indica, o el piso de la letrina, ya sea de cemento, ya sea de madera, ya sea de cualquier otro material que pueda cubrir todo el hoyo de la letrina, ¿no? Entonces, esto para evitar de que ingresen vectores, etcétera, debe estar bien cubierto con el piso. Otro componente es la caseta. La caseta que debe sí o sí contener la puerta. ¿Para qué? Para evitar el ingreso de insectos, vectores u otros animales que puedan ingresar a nuestra letrina. Luego tenemos la taza o el asiento. La taza o el asiento que debe estar sobre lo que es la losa o la tapa de lo que es el hoyo. Entonces, esta puede ser una taza o puede ser sin taza, pero algo bien importante es que debe tener una tapa, como ya mencionamos, esta para que evite la entrada
de insectos o vectores hacia nuestra letrina. Porque caso contrario, las moscas, las ratas, etcétera, van a ingresar y van a ir contaminando a nuestros alimentos de nuestra vivienda. Otro componente importante es el tubo de ventilación. Toda letrina debe tener el tubo de ventilación. El tubo de ventilación es aquella que va conectado hacia el hoyo para que pueda ser eliminado los olores desagradables que van formándose a través de los excrementos, ¿no? Y esta debe estar por encima del techo de la letrina, para así no incomodar a nuestra familia u otras personas que habitan cerca de nuestra vivienda. Entonces, mínimamente tiene estos componentes una letrina para poder dar la respectiva orientación a una familia, ¿no? Si quisiera construir una letrina. Tenemos tipos de letrinas. Tenemos letrina seco de pozo simple, que como ya les había mencionado, tiene una fosa, tiene un tubo de ventilación, tiene su caseta, tiene su sentadera o su inodoro, etcétera, ¿no? Algo importante es que debemos tener también el basurero dentro de la caseta de la letrina para depositar los papeles utilizados, y este basurero además debe tener su tapa para evitar el ingreso de las moscas. Algo que voy a recalcar aquí también es lo que es el tubo de ventilación. Debe tener su malla milimétrica para evitar que los insectos ingresen a través del tubo de ventilación hacia las excretas. Y toda letrina también debe tener, no será siempre un tanque de agua, sino un bidón, un balde o algo que contenga agua. ¿Para qué? Para que pueda la persona que utilice la letrina pueda realizar el lavado de manos, ¿no? Y si es mucho mejor, también un jaboncito para que pueda lavarse las manos. Otro tipo de letrina es la letrina seca de fosa doble. Es similar a las características a la anterior, con la diferencia de que esto cuenta, como dice su nombre, dos fosas, doble fosa. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que una fosa que se utilice, pues con el tiempo esto se va a ir llenando de excrementos, lo cual una vez que esto suceda pueda cambiarse a la fosa que está vacío, ¿no? Y así sucesivamente. Esto nos daría mayor tiempo de uso de la letrina, ¿no? Entonces también es otro tipo de letrina que conocemos. El otro tipo de letrina es la letrina ecológica o abonera. Este tipo de letrina, como menciona su nombre, pues se puede utilizar como abono los excrementos de las personas, pero siempre y cuando ya estas se hayan descompuesto, ¿no? Y que estemos seguras de que los microorganismos parásitos se hayan destruido completamente con el pasar del tiempo en una de las fosas de la letrina. ¿Cómo se utiliza esto? Como ya mencionamos, tiene dos fosas. Primero se utiliza, dependiendo ya la familia cuál primero quiere utilizar, pues una se llena hasta el nivel máximo, luego esta se va a sellar, ¿no? A través de cuenta con tapas. Las fosas, por tanto, se sella y se deja reposar por lo menos 6 meses para que los excrementos se descompongan y puedan ser utilizados como abono. Una vez que el tiempo de 6 meses haya pasado, la persona puede sacar el abono y utilizarlo, como ya mencioné, en forma de abono, ¿no? Mientras el otro se va utilizando todavía para el depósito. Y una vez que la otra fosa haya llenado, pues nuevamente podemos cambiar o intercalar de esa manera. Entonces, las características de este tipo de letrina ecológico abonera es que la letrina debe estar ubicado en un lugar donde pueda ser elevado. Además, como me indica aquí, tiene gradas para poder subir hacia la letrina. Esto hace que nos facilite para la extracción del abono, ¿no? Que se ha realizado a través de los excrementos humanos.
Entonces es importante conocer este tipo de letrina también. Este tipo de letrina generalmente se realiza o se utiliza en lugares, áreas rurales donde la tierra es árido, seco, etc. Entonces en esos lugares podemos utilizar este tipo de letrinas. Importante también mencionar que en este tipo de letrinas las heces no se van a ir mezclando con la orina. Es decir, la orina se va dirigiendo a través de la taza o el inodoro. Existen inodoros especiales donde va a ir separando la orina de las heces fecales, ¿no? Entonces es importante. Por eso es que en estas fosas solamente, o en estas cámaras solamente ingresan las heces fecales y no así la orina. Entonces, una vez que se ha logrado obtener el abono, esta se puede abonar ya sea diferentes tipos de plantas, pero no es recomendable utilizar en plantas rastreras, por decir como pepino, una papa, etcétera. No se debe utilizar porque tenemos tendencia todavía que pueda contaminarse. Entonces, también eso es importante aclarar. Tenemos otro tipo de letrinas con arrastre de agua o arrastre hidráulico. En este caso, este tipo de letrina tiene las mismas características, pero para el arrastre de las heces fecales se utiliza el agua. Entonces, las heces son arrastradas hasta un pozo séptico, los cuales van a ser depositados, y hasta cierto nivel del pozo séptico, pues también se debe cambiar otro tipo, bueno, se debe cambiar, ¿no? Una vez que se llene los excrementos en este pozo. Ahora los pozos sépticos, perdón, las letrinas con arrastre de agua pueden tener tazas, como también en esta imagen, como vemos en el área rural, no hay taza, pero se puede echar agua. No, es importante también que todo tipo de letrina pues tenga siempre su tapa, sea con arrastre de agua o sin arrastre de agua. El uso y mantenimiento adecuado de una letrina. Es importante cualquier tipo de letrina que pueda obtener una familia, es importante que se pueda mantener y usar de manera adecuada. ¿Esto qué quiere decir? La letrina debe siempre conservarse limpia, tanto por dentro y por fuera. Esto se lo puedes realizar ya sea todos los días o pasando un día, pero que debemos mantener limpio. La letrina siempre debe tener una puerta. Como ya había mencionado, la puerta es importante para evitar el ingreso de insectos, vectores y otros tipos de animales o insectos, ¿verdad? Todo tipo de letrina debe contar además ya sea un lavamanos o, como ya mencioné anteriormente, un balde, un bidón con agua y jabón para que pueda realizar el usuario o la persona el lavado de manos. No se debe vaciar en el hoyo de la letrina ningún tipo de desinfectante, excepto que en algunos tipos de letrinas, como el de la letrina de fosa seca, se puede utilizar después de realizar las necesidades, ya sea tierra o ceniza. Ya sí, solamente en ese caso, pero no se utiliza ningún tipo de desinfectante. Se debe evitar que la escorrentía de la lluvia pueda o vaya a dar al hoyo de la letrina. Como había mencionado, es importante cuidar que durante la época de lluvia no ingrese el agua de la lluvia hacia nuestra letrina, porque va a producir inundación y luego ingreso hacia el hoyo y posteriormente el rebalse de los excrementos hacia la parte exterior, ¿no? Y de esta manera contaminamos lo que son las plantas, etc. Se debe reparar, las partes dañadas de la letrina. Cualquier daño que ocurra, ya sea por el tiempo de uso de la letrina, pues se debe reparar inmediatamente para evitar la contaminación o el ingreso de otros tipos de insectos. Se debe colocar la malla milimétrica en la parte superior del tubo, como también ya les había mencionado, esto para evitar de que ingresen los insectos a través del tubo de ventilación.
No se debe permitir el vertido de la basura dentro de la letrina, es decir, que los papeles utilizados no pueden ingresar dentro de lo que es la fosa, ¿verdad? Para eso tenemos un basurero con tapa para depositar los papeles utilizados y posteriormente esto sea enterrado para conseguir la descomposición y de esa manera pues tener una adecuada eliminación de los desechos. Entonces, todos estos cuidados debemos tener y recomendar además a las familias, ya que si cuenta con una letrina es importante el uso y mantenimiento adecuado. Caso contrario, la letrina pues disminuye su tiempo de vida porque en realidad tiene un tiempo de vida, ¿verdad? Entre 5 a 10 años, dependiendo de la cantidad de la familia. Entonces, si no lo cuidamos bien, esto puede reducir su tiempo de vida y también es otro costo elaborar nuevamente. Bueno, si no hay una buena disposición de excretas, existen lo que son enfermedades relacionadas por la mala disposición de excretas. Entre esos vamos a ver siempre qué enfermedades son. Son las diarreas, ¿verdad? Entonces, como había mencionado anteriormente al inicio, pues una vez que las excretas son eliminadas al aire libre, pues estas son invadidas por vectores, los cuales van a ir contaminando nuestros alimentos, nuestra agua, etcétera, y nos van a llevar a diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Aún así, si tenemos letrinas y que no estén bien con todas sus componencias, sea como la tapa en este caso, pues igual los vectores ingresan y van a contaminar nuestros alimentos. Las vías de transmisión del agente causal a partir de las excretas es que una vez que la persona elimina sus excretas al aire libre, estas pueden ser contaminadas a través de las manos, los dedos, las moscas van transportando los excrementos y en ellas los microorganismos en sus patas, en su cuerpo. También se puede contaminar los campos, es decir, las plantas, por ejemplo, lechugas, espinacas, etcétera, se van contaminando con las heces fecales y a través del agua también se puede ir, se contamina el agua y a través de ellos los microorganismos, ¿verdad? Entonces la persona puede contaminar sus alimentos y consumirlos o ingerirlos y posteriormente nuevamente esta persona pues va a enfermar con las enfermedades diarreicas agudas, principalmente los niños. Entonces, ¿qué se debería de hacer? Para cortar este mecanismo o vías de transmisión, el lavado de manos es importante después del uso de la letrina, ¿verdad? Por tanto, aquí también, si tenemos una letrina bien fabricada, bien elaborada y todo, con todos los componentes necesarios, pues vamos a cortar esta cadena de transmisión con la obtención de una buena letrina, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta de esta manera, pues, evitar las enfermedades a partir de las excretas. Las enfermedades más comunes que vamos a observar por una mala disposición de excretas son las diarreas. Esta enfermedad es causada principalmente por malos hábitos de higiene, como ser el no lavarse las manos antes de consumir alimentos, el no consumir agua segura, la mala disposición de excretas, como mencioné, si eliminan sus excretas al aire libre, pues estamos contaminando el medio ambiente y por tanto los niños son los que más van a enfermar con diarreas. Sabemos que las diarreas son peligrosos debido a que provocan deshidratación y la pérdida del agua en el organismo pues nos puede llevar a una muerte, ¿verdad? Entonces es importante prevenir cualquier tipo de diarrea para evitar la mortalidad infantil, principalmente en los niños menores de 5 años. Otras enfermedades que vamos a ver frecuentemente por la mala disposición de excretas son las parasitosis. Las parasitosis, que son gusanos o parásitos pequeños que entran a través de la boca y viven en los intestinos, donde consumen los nutrientes de los alimentos que la persona ingiere, produciendo anemia y desnutrición. Además que los diferentes tipos de parásitos pues tienen sus propios signos y síntomas,
para que el personal de salud, o sea, pueda darse cuenta. Y ustedes como futuras profesionales de enfermería tendrán esa tarea, ¿no? De poder identificar qué tipo de problemas tiene una comunidad y por ende una familia, ¿verdad? Y de esta manera poder realizar las acciones preventivas de este tipo de enfermedades. Otro tipo de enfermedades por la mala disposición de excretas es el cólera, la fiebre tifoidea, la mediasis, la hepatitis. Entonces son enfermedades que se caracterizan por la presencia de diarrea, fiebre, vómitos, siendo muchas veces mortales. Ya mortales porque ya habíamos mencionado que las diarreas van a presentar deshidratación, ¿no? Entonces es importante poder aclarar, recomendar a las familias que antes de comer, lavarse las manos, antes de preparar los alimentos, el lavado de manos, antes de ingresar y después de usar una letrina, se debe lavar las manos para poder eliminar lo que son los microorganismos, ¿verdad? Entonces, importante, señoritas, no olvidarse que esto es nuestro labor principal, la promoción de la salud y prevención de las enfermedades. En este caso, por las enfermedades a causa de los excrementos. Bueno, señoritas, espero haberlas aclarado algunas dudas. Sin embargo, también les estoy enviando lo que es el tema elaborado, ¿no? Para que ustedes puedan leerlo de manera más detallada y poder comprender mejor sobre este tema. Bueno, muchas gracias, señoritas. Hasta otra oportunidad con otro tema. Gracias.